En un instante te puede cambiar la vida. Una décima de segundo o una mirada en el móvil mientras que conduces, una mala reacción, puedes perder tu trabajo, una infidelidad, puedes perder la vida que conocías. Hay cosas instantáneas que pueden hacer destruir una vida para siempre. Tenemos un ejemplo en Brian Williams, que fue considerado el mejor periodista americano durante una década. Desde el 2004 a 2015 fue el reportero de telediario más visto. Sus 10 millones de salario al año, 10 millones de dólares, estaban justificados por la audiencia constante. Un año bajó, después la recuperó, y por sus grandes premios cosechados. Hasta que se descubrió un detalle de su trabajo que puede no parecer realmente tan importante. Esta es la historia que Mr. Williams había contado delante de la televisión nacional. Cubriendo la guerra de Irak en un helicóptero militar, su helicóptero fue alcanzado por una granada. Casi explota el helicóptero en el cielo y uno de los soldados que iba con él fue herido. Tuvieron que aterrizar en un territorio hostil, en medio del desierto, descubiertos de cualquier defensa de su ejército durante 3 noches expuestos allí al ejército enemigo. Obviamente la historia fue sensacional, subió su fama como la espuma, su estatus de héroe periodístico le ayudó a ser, según The New York Times, Deborah Turnus, la presidenta de NBC News, el periodista más respetado de nuestra era. Pero esa no fue la historia real, esta era la historia real. Un helicóptero 30 minutos delante de ellos fue alcanzado por una granada y cuando llegaron a tierra, delante de su ejército en líneas enemigas, él sacó fotos y dijo que había sido su ejército. Los soldados presentes en esa guerra desmontaron una década después su historia, después de mucho reconocimiento y de mucha celebración de lo ocurrido. Así que la NBC rescindió inmediatamente su contrato de $50 millones. Desapareció de la escena nacional y ahora solo es famoso porque han hecho unas canciones de hip hop con un collage de sus intervenciones periodísticas. Se ha convertido en un meme. La voz más respetada de América convertida en un meme. Y esto es más o menos lo que pasa aquí. El hombre más manso del mundo, en un ataque de ira, arruina 40 años de servicio fiel, de intercesión y de liderazgo. El sueño de Moisés de llevar al pueblo a la tierra prometida se fumó en unos minutos, en una explosión de hartazgo, de incredulidad, de ira y de desobediencia. ¿Qué le pasó a Moisés? ¿De verdad que golpear la roca como había hecho antes y no hablarle, después de arrastrar con lo que había arrastrado y lo que había hecho y lo que había intercedido, de verdad que Moisés debía morir y no llegar a su destino? Veamos la historia del pecado de Moisés. Sin números es la explicación de por qué un pueblo que salió con mano extendida, con milagros que nunca más volvieron a pasar en la historia de la humanidad, no llegaron a la tierra prometida, sino fueron sus hijos. Número 20, justo a la mitad del libro, es la justificación por la que el nuevo padre de la nación no llegó a donde tenía que llegar. Estamos justo en la mitad del camino. Habían pasado ya 40 años, pero algunos de la generación todavía no habían caído en el desierto, porque en el texto le llaman los que habían caído 40 años antes con Coré, hermanos y no padres. O sea que quedaban algunos, y estos habían en cierta forma traspasado, transmitido sus mismos vicios, sus mismos pecados, su misma forma de idealizar la esclavitud y de criticar al líder Moisés. Es curioso lo difícil que es romper con los vicios que traemos de las generaciones anteriores. La
posición de fábrica que traemos es lo que hemos vivido anteriormente. Pero cuando Cristo en la cruz paga todos los pecados, rompe toda cadena de pecado. A través del Espíritu Santo, nosotros podemos romper con cualquier cadena de pecado que arrastramos, con cualquier bagaje, con cualquier cosa que repetimos que no nos gustaban en nuestros padres y nosotros nos vemos haciendo exactamente lo mismo. En el Espíritu Santo, Él ha roto todo pecado y podemos romper en Él y con su poder cualquier bagaje indeseado. Lo que sí sabemos es que hay 40 años de silencio. Del versículo 20 al 21, o mitad del 20, han pasado 40 años. ¿Y qué se dice de esos 40 años? Nada. Porque no estar en la voluntad de Dios, al final, sirve para nada. Lo que no se hace en la voluntad de Dios, al final se pierde en la historia eterna. No cuenta, no sirve, no suma. Es un paréntesis en blanco. Que aquellos que hemos amado al Señor miramos para atrás y nos damos cuenta de que realmente nos sirvió para nada, a no ser lo que ha redimido el Señor. Seguimos con el texto. Muere María, es sepultada. Moisés, quieras que no, está en duelo. Puedo que este justifique un poco su reacción. Y de repente la congregación no tiene agua de nuevo. La congregación es cansina, pero Dios dejándolos sin agua otra vez. Y claro, ellos reaccionan de una forma fatal, pero ¿qué no serías tú capaz de hacer para no morir? Estaba viendo una película y se estaba muriendo de hambre, se había quedado aislado y tenía un perro. Y en mi cabeza era, yo me como al perro. Mi hija, no, prefiero morir que con... Años 70 después de Cristo, Jerusalén sitiada, se comen a sus hijos. Esperemos que estuvieran muertos. ¿Qué no serías capaz de hacer cuando tu vida depende de un hilo? Dicen las personas que están en situación de extremo que no reconocen a las personas que fueron en esos momentos. Piensan en lo que hicieron en momentos extremos. Dice que no reconocen a esas personas como si no fueran ellos. El pueblo olvida. De repente, de un plumazo, llegan a una situación extrema y de un plumazo olvidan. Las plagas, la salida de Egipto, los tesoros despojados de los esclavistas, el mar rojo, la nube, la columna de fuego, el maná, el liderazgo de Moisés, su intercesión, la voz del Señor, la gloria en el tabernáculo, y le dicen a Moisés, ¿por qué nos has traído aquí? Ahora tienen sed, idealizan de nuevo Egipto y en el desierto piden lo que se les ha prometido cuando lleguen a la tierra, no en el desierto, higos, uvas, granas y agua en abundancia. Eran personas como nosotros, nos vemos reflejados en ello. Ante la desesperación extrema, perdemos la perspectiva y olvidamos de hacer las matemáticas divinas. Cuando nos viene un dolor profundo, una tragedia, algo que nos toca y nos devasta, solemos olvidar todas las bondades divinas. Yo he visto ante la muerte de un padre, un hijo de 50 años que ha llevado toda la vida a la iglesia, negar la existencia de Dios. He visto a un pastor de jóvenes que por la tragedia de alguno de sus jóvenes ha negado la bondad de Dios. He visto a una señora ante el abuso sexual negar la posibilidad de un buen Dios. Pero déjame hacerte una pregunta. Es la frase más larga que he construido nunca, creo. Escucha, ¿qué dolor extremo puede cancelar, minimizar o hacer insuficiente el hecho de que Dios, al apartarnos nosotros de Él, decidiera condensarse, minimizarse en materia orgánica para sufrir, el Dios del universo, para sufrir abusos, insultos, traición, golpes, ridiculización, deshumanización,
tortura y muerte, desnudo en una cruz, para darnos vida eterna con Él y relacionarse cara a cara por la infinitud con nosotros. Lo digo de otra forma. ¿Qué dolor extremo temporal en esta tierra podemos sufrir que no pueda ser infinitamente superado por el amor de Cristo desplegado en la cruz? Si se te ocurre alguno, es que no tienes ni idea de lo que ha hecho Dios por ti. Si se te viene algo, es que no conoces el sacrificio divino. Lo cierto es que a veces el dolor es tan grande que no llegamos a percibir, sentir o entender la muerte de Cristo como suficiente para aplacar nuestro dolor. La vemos insuficiente. Teóricamente puede que no, pero en el fondo estamos diciendo, así que le pido a Dios que en los momentos más oscuros de nuestras vidas no abandonemos la certeza de que pase lo que pase, su amor es mayor. Amén. Aunque sea como un mantra teórico que esté en la parte de atrás de nuestro cerebro, aunque no lo esté sintiendo en mis huesos, le pido a Dios que en los momentos de aparente dolor extremo no abandone la realidad de que el amor de Cristo es mayor que cualquier cosa que pueda pasarme en esta tierra. Es curiosísimo toda la queja y el dolor de estos 40 años. ¿Cuántas veces se han quejado y revelado? ¿Sabéis lo que es la fiesta del tabernáculo? De los tabernáculos. La celebró Jesús, la celebraron los judíos, la celebran los judíos. Hoy en día, ¿sabéis qué? La palabra es como si fuera un tabernáculo, pero la fiesta es, te vas al campo con tu familia y haces unas enramadas. Los que tenemos una edad hemos ido todos al campo a poner unas ramitas y hacer ¿verdad? Los más jovencitos, a lo mejor los pobres no han hecho ni una caseta en su vida. Ya le han comprado el iglú del Decathlon, pero nosotros, pues ellos van al campo, hacen una enramada y se quedan una semana, una caseta, una semana, si estás fuera de Israel, 8 días, celebrando, ¿sabes qué? Los 40 años en el desierto. Añoraban los 40 años en el desierto porque se dieron cuenta que lo duro de verdad no eran los problemas. Lo duro de verdad era no tener a Dios de la forma que lo habían tenido esos 40 años. Esa cercanía, ese Dios protegiéndolo, esa gloria constante visual de noche, de día, añoraban 40 años después y está Pedro en el monte de la Transfiguración y le dice a Jesús, hago una enramada, me quiero quedar aquí, esto es lo que yo estaba esperando. Y dice el autor de Marcos, no sabía lo que decía Pedro. Cuando pasamos las dificultades nos damos cuenta de que nunca nos habíamos acercado tanto a Dios y nunca nos habíamos sentido tan cercanos de Él y conscientes de su presencia. Cuando el dolor aprieta, que sepas que más aprieta Cristo. En esta tierra el dolor no es abandono. No es abandono divino, es pura transformación celestial. No seamos como el pueblo que tira todo por la borda y prefiere morir que arrodillarse ante Dios. La respuesta correcta, ¿cuál era? ¿Tengo sed? En realidad, puedo matar a un par de animales y ya no tengo... Pero, ¿tengo sed? Voy y se lo pido a Dios. La roca ya estaba ya cargadita ya. Ya tenía los millones de litros, los hectolitros que tenía, ya estaba borboteando. Lo único que había que hacer era ir a Dios y preguntárselo. ¿Pero qué hace? Versículo 4, 24. Mira lo que le dicen a Moisés. ¿Por qué hiciste tú venir a la congregación de Dios a este desierto? ¿Dónde están poniendo el peso de la carga, la equivocación? ¿Por qué hiciste tú, Moisés, venir al pueblo de Dios a este desierto? Somos la congregación de Dios.
Moisés, tú te has equivocado, actualiza el Google Maps. Nos has metido en el lugar equivocado, eres un incompetente. Dios es poderoso, somos el pueblo de Dios, pero tú eres un palurdo, inepto, incapacitado para hacer tu labor. Os parecerá que estoy exagerando las palabras, pero anteriormente casi se lo cargan, o sea que iban más allá incluso de estas palabras. Pero ¿qué culpa tiene Moisés si solo está siguiendo la guía divina? ¿Por qué estaban 40 años dando vueltas allí? Estaba discipulando a un adúltero, acompañando en el camino de transformación y viéndonos, pues acercándose a Dios, empezó a recibir convicción de pecado, empezó a entender el dolor que había causado y me dice, si me hubieses discipulado así antes, como lo estás haciendo ahora, yo no hubiese pecado. Me cachis, con todo el tiempo que estoy, encima la culpa es mía. Es más fácil culpar al líder que admitir tu propia culpa. Es más fácil siempre echar balones fuera y decirle que la culpa la tiene otro. El pueblo, en vez de decir, estamos aquí por nuestro pecado, eres tú, Moisés, que eres un incompetente. Así que Moisés, como siempre, hace lo correcto, se va de rodillas ante Dios y hace lo que tenía que hacer. ¿Cómo se tuerce todo? Hasta aquí Moisés no se le puede pedir más. Hace lo correcto. ¿Cómo se tuerce todo? ¿Qué pasa con Moisés que tira 40 años de servicio fiel por la borda? Vamos al meollo, a lo principal, al tema principal. Vamos a comparar Éxodo 17, porque pasa 2 veces. Esto mismo ha pasado una vez anterior. Entonces, lo que hizo Moisés en el 17, en el que da agua de forma gloriosa, y lo que dice Moisés, lo que dice Dios a Moisés y hace Moisés en el 20, en el que da agua pero de forma ruinosa. 17. El pueblo lo mismo. Le dice a Moisés, danos de beber. Se enfoca en Moisés, lo quieren apedrear. Mira dónde pone el foco Moisés. 17:2. ¿Por qué disputáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿Cómo te voy a dar yo agua? Eso es cosa de Dios. ¿Yo qué puedo hacer? Deberías quejaros a Dios y no a mí, preguntarle a Él. Es lo que está diciendo Moisés. Actitud correcta. Actitud del 20. Le dice a Moisés, vete, reúne a la congregación, habla a la roca. ¿Qué hace Moisés? 20:10. Le habla al pueblo en vez de a la roca. Están retando su liderazgo. Entonces él, en vez de enfocarse, se enfoca en él mismo. Dice, ¿haremos nosotros salir agua de la peña? ¿Quién es ese nosotros? ¿Aarón y Moisés? ¿Es Aarón y Moisés los que van a hacer el milagro? ¿O es Moisés y Dios? ¿Se está igualando Moisés a Dios que él va a hacer con Dios el milagro? Bryan Chapell nos cuenta una historia muy interesante. Un famoso predicador predicó el sermón de su vida. La gente lloraba, se arrodillaba, se ponía de pie, la luz atravesaba las cortinas. En la puerta todo el mundo le agradeció. El pesadilla que siempre le venía a criticar el sermón no dijo ni una palabra, le dio la mano, un beso y se fue. Pero una señora no le dijo nada. Y él, para animarla a que expresara sus sentimientos, le dijo a su esposa que iba conduciendo en el coche hacia casa, cariño, ¿cuántos grandes predicadores hay aquí en este país? Y la mujer no dijo nada. Y él pensó, claro, es que si la emoción le viene a los ojos, puede perder el control del coche. Y le volvió a preguntar para que pudiese expresar sus sentimientos. Amor, ¿cuántos verdaderamente grandes predicadores hay hoy en día en el país? Y su mujer le contesta, uno menos de lo que tú crees.
¿Por qué el hombre más humilde de la tierra se coloca en la posición de Dios y le dice al pueblo que tengo que traerte yo agua? Esto es un shock. Puede que fuese el luto de su hermana. Puede que fuese estar ya harto de este pueblo tan rebelde. Pero ¿qué se le metió a Moisés en el cuerpo que se presenta como el hacedor del milagro? Darren Patrick, fundador de una mega iglesia con multisite, diferentes mega iglesias en diferentes sitios. The Journey se llama la iglesia, presidente de Hechos 29, el gran movimiento reformado. Fue destituido de su cargo de senior pastor, de pastor principal, por abuso de poder y relacionarse de forma indebida con 2 mujeres. Así que en el 2019 le habla a los pastores en una predicación sobre este texto y les está diciendo a corazón abierto lecciones que aprendí al perder mi iglesia. El título ya era equivocado porque no era su iglesia, pero de forma totalmente abierta les dice cómo llegó a ese punto. Y mira lo que dijo. Dice, la caída de un líder comienza cuando tratas la palabra de Dios sin exactitud para exaltarte tú mismo. Cuando utilizas la palabra de Dios, ahí empiezas para exaltarte a ti y no a Él. Cuando utilizas la palabra y el don, decía él, para buscar gigs, para buscar sitios donde predicar, para ser invitado, para escribir, cuando utilizaba la palabra de Dios no para exaltarlo a Él, sino para exaltarse a sí mismo. El ataque era un ataque de liderazgo contra Moisés y él decide poner el foco en sí mismo, dándole la razón al pueblo, como si él tuviese algo que ver con eso. Pero las instrucciones eran claras. Vamos a ver si confirma esta razón principal el resto del texto. Éxodo 17, 5 al 6. Estas son las instrucciones de Éxodo y después las de Números. 17, 5 al 6. Toma contigo a algunos de los ancianos de Israel. No a la congregación, a algunos de los ancianos. Toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río y ve. En cambio, la vara de 20 es la que había reverdecido. Allí yo estaré sobre la peña en Horeb, golpearás la peña y saldrá agua. Es decir, Él golpeará, pero Dios estará en medio. En realidad, ¿quién está haciendo el milagro? ¿Quién es? Dios mismo. Número 29. Toma la vara reverdecida, reúne no a los ancianos, sino a toda la congregación y delante de ellos háblale a la peña, no a la gente, a la peña, y ella dará su agua. La diferencia a lo mejor no es clara, pero la vara de Aarón en Éxodo 4:9 era una señal para que los ancianos y los egipcios entendieran que Moisés era enviado por Dios. Éxodo 4:9. Si aún no creyeran estas 2 señales, que se convertía en serpiente y que se quedaba leproso, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra y se cambiará en aquellas aguas que tomarás del río y harán sangre en tierra. Golpea el agua, se convierte en sangre. Ahora golpea la roca porque lo que Dios quería destacar era que sí, que Moisés era el líder que los iba a llevar a la tierra prometida. Eso es Éxodo 17. Así que le pide a los ancianos y no al pueblo que haga lo mismo, que con esta vara va a recalcar que él sí es el líder que los tiene que llevar. Pero entre la vara y la roca, Dios, el milagro era Dios. En cambio, en Números, Dios no quiere validar su autoridad. Lo que quiere es santificarse delante del pueblo. Esta nueva generación de las que ya quedan poquitos de los antiguos, necesitan ver que este Dios realmente es santo, grande y apartado. Ahora no es acerca de ti, Moisés, ahora es acerca de mi santidad delante del pueblo. Así que reúne toda la congregación para que lo vean. Y yo, Dios, ahora no voy a estar solo representado por una nube, por una columna de fuego, por una gloria en el tabernáculo, sino que voy a estar representado por una roca. Porque voy a hacer el milagro de que algo inerte traiga vida, que es mi función, porque soy el Dios de la vida. Así que le vas a hablar a la roca. ¿Se le habla a las cosas o a los seres vivos? Mi abuela le hablaba hasta a las plantas, mucha gente le habla a las plantas, ¿no? Y parece que crecen más, ¿no?
a los perros. No le hablas normalmente al coche. Bueno, también, oye, a veces al coche. A los hombres tenemos un... Pero normalmente hablo las cosas, a las cosas vivas. De repente Dios está diciendo que Él es la roca viva que traerá vida de donde no había vida. En cambio, Moisés, en vez de hablar a la roca, habla al pueblo, busca la validación del pueblo, no de Dios. Los líderes siempre tenemos que buscar la validación de Dios, no del pueblo. Y golpea la roca 2 veces. Darren Patrick, el pastor del que estaba hablando, dijo: un líder cae cuando le dice a los demás lo que no se dice a sí mismo. Cuando Moisés le decía al pueblo que obedecieran la palabra de Dios palabra por palabra, y él no lo hace, está haciendo lo contrario de lo que está predicando. Darren Patrick tristemente se suicidó el año pasado en un campo de tiro. ¿Qué nos dice de Moisés esto? Nos dice algo increíble, que ni siquiera el hombre más manso de la tierra era perfecto. Que no hay forma humana de ser perfecto. No hay forma humana de que seamos perfectos y lleguemos a Dios a través de ir cambiando y haciéndonos cada vez mejores. Es imposible. Ni Moisés lo consiguió. Es imposible llegar a Dios. Si Moisés no pudo, ni tú ni yo podemos. Entonces Moisés golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Vemos aquí como un trabajo. El que lo está haciendo es él, yo. Yo estoy trabajando la peña. Yo soy el que hago que funcione. Y la palabra golpear es exactamente la misma. ¿Os acordáis de Moisés cuando ve a un egipcio maltratando a un hebreo cuando al principio de que él era príncipe de Egipto? Si él es el príncipe de Egipto, ¿qué podía haber hecho con el egipcio? A la cárcel, desterrado. Pero en ese momento de ira utiliza exactamente la misma palabra, lo golpeó. Vemos nuestra traducción pone lo mató, pero la palabra es lo golpeó. Y aquí en la roca la golpea. Salmo 106, 32. Y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar su espíritu y habló airadamente o precipitadamente con sus labios. Un acto de ira que sacó lo peor de Moisés que llevaba dentro. Ese asesino que llevaba dentro y que Dios estaba transformando, pero que estaba de ahí porque era imperfecto. Y le impidió al gran siervo de Dios terminar la obra. Pero ¿la gente bebió o no bebió? La gente bebió. Esto es lo sorprendente, ¿no? Dios utiliza a siervos imperfectos para hacer su obra perfecta. Porque Dios a veces utiliza a su siervo y hace las cosas a través de ellos y a veces las hace a pesar de ellos. Porque nosotros tenemos que santificar a Dios y no a sus siervos. Porque somos todos caídos, estamos todos defectuosos y por la gloria de Dios somos utilizados cuando Él quiere y como Él quiere. Y este es el veredicto divino. 20:12. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteré a esta congregación, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Ellos tenían que santificar a Dios en medio del pueblo y no a ellos mismos. Si no santificó Moisés y Aarón a Dios, ¿a quién se estaba santificando? A sí mismo. El problema de la desobediencia de Moisés, según Dios, no fue la desobediencia, sino realmente su incredulidad que le llevó a desobedecer. ¿Qué incredulidad? Que Dios le dice a Moisés: este es el método que voy a utilizar ahora, y Moisés piensa: Dios, apártate un momentito que yo sé cómo hacerlo, ya lo he hecho antes. Hablarle a la roca, ¿a quién se le ocurre? Si esto ya yo sé cómo funciona. Dios quería que llevase el milagro, el árbol portátil, un árbol que daba frutos sin estar arraigado a ningún sitio, la vara, el árbol portátil, y le hablara a una roca que daba vida de donde no había vida. Dios estaba diciendo: yo soy el Dios de la vida, quiero que se enfoquen en mí, en el milagro de la vida, porque vimos en la vaca roja que Dios no se puede relacionar con nada que esté muerto. Las dos símbolos de el Dios vivo que quería Dios que ellos miraran y santificaran es mal utilizado
por Moisés porque no creyó que eso se debería hacer así. Apártate un momentito, déjame a mí. Yo sé cómo funciona. Podemos aprender dos cosas de esto. Primero, como decía Aslan en Narnia, Dios trata a cada uno de forma particular, individual. Así que muchas veces nos empeñamos en repetir métodos del pasado y esto no concuerda muchas veces con la inmensidad de la creatividad divina. Siempre leo o he ido a sitios donde el avivamiento en Sudamérica fue así, de esta forma, porque se juntaron y hicieron, y entonces aquí si hacemos lo mismo. Y en Gales pasó porque oraban antes de... ¿De verdad pasó por lo que hicieron? ¿O porque Dios le dio la gana de hacerlo? Que tenemos que orar, que tenemos que juntarnos, que tenemos que... Dios, como hemos orado mucho, recuperará el Mediterráneo cuando Él quiera, como Él quiere y de la forma que quiera. Estemos atentos a las cosas nuevas que quiera hacer Dios. No estemos buscando siempre repetir lo que ha funcionado, porque Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Porque Dios es un Dios creativo y en cada momento hace las cosas que quiere, como quiere y cuando quiere. Y lo otro que podemos aprender es no porfiar con los métodos divinos. Juventud, ¿qué significa porfiar? Me lo decía mi abuela, yo me creía que se había inventado la palabra. ¿La habéis oído? ¿No? La veréis viral en internet en una semana, veréis. Significa discutir obstinadamente y con tenacidad, importunar repetidamente con el fin de conseguir un propósito. ¿Hasta cuándo vamos a porfiar los métodos de Dios en nuestras vidas? Señor, dame un marido. Pero no te preocupes, si no me lo das ya me lo busco yo. No te preocupes, hay unas aplicaciones, Señor, ahora que ya tú... No te preocupes. Señor, quítame el aguijón en la carne, esta depresión, esta enfermedad. Pero si no, ya tú no te preocupes, que ya busco yo. Con esto no estoy diciendo que no vayáis al médico ni al psicólogo, es lo que utiliza Dios muchísimas veces, pero llegan momentos en el que Dios no te da para quitarlo, no te lo quita, no cambia tu situación. ¿Y qué tienes que hacer tú? Aceptar el método divino. O dame el hijo, o... Hay una estadística, no sé si es verdad, me suena que no es verdad, pero dice que alrededor de entre 10 y 15 americanos mueren al año por zarandear las máquinas expendedoras. Se les cae encima. Yo creo que esto no puede ser ni verdad en América. Pero ¿me entiendes? Que cuando tú no quieres aceptar el método divino, estás intentando zarandear a Dios para sacarle lo que tú quieres. Tenemos que creer y aceptar sus formas. Lo contrario es desobediencia e incredulidad. Y si tienes que vivir toda la vida con la depresión, la tendrás que vivir. Y si tienes que vivir toda la vida con la enfermedad, lo tendrás que hacer. Y si tienes que vivir toda la vida solo, gloria a Dios, porque Jesucristo estuvo siempre solo y fue totalmente perfecto. Yo me hago una pregunta. ¿Por qué tanta severidad con Moisés? Con el pueblo le perdonaba carros y carretones, y con Moisés un fallito. 2 golpecitos de más. El que mucho tiene, mucho se le pide. Al que tenía el gran privilegio de ver a Dios cara a cara, tenía que obedecer las palabras de Dios palabra por palabra. El que tenía la oportunidad de ver Dios cara a cara, tenía que obedecer palabra por palabra. Para los que lideramos en alguna capacidad, el listón está más alto. Una mala decisión puede costarnos el privilegio de una vida. Tenemos un mayor privilegio, ¿qué tenemos? Una mayor responsabilidad. Y aquí hay una contradicción. 20:13, lo podéis leer.
Dice que Moisés no lo santificó y de repente dice, y él se santificó en ellos. Estas son las aguas de la rencilla, Meriba, la traducción, por las cuales contendieron los hijos de Israel con el Señor y él se santificó en ellos. Si no lo santificó Moisés, ¿cómo es que se santificó en esta situación? Pues Dios le demostró al pueblo que trataba exactamente igual a Moisés, o peor, que era el líder y que no por ser el líder podía hacer lo que quería, sino que tenía que obedecer igual que el resto. Y no llevándolo hasta el final, se santificó castigando a Moisés delante del pueblo. Así que Dios se santifica en tu fidelidad y obediencia o en tus errores, tú eliges. Yo prefiero lo primero. Jóvenes, podéis hacer muchas cosas, pero al final Dios se santifica en lo que hacéis por Él o en lo que hacéis en contra de Él. En los dos se va a santificar Él. Porque aquí estaba pasando algo mucho más grande. Según Pablo, ¿quién era la roca? Jesucristo. Por lo tanto, Moisés estaba arruinando la mayor analogía del sacrificio de Cristo, una de las más grandes. Porque a Jesucristo, ¿cuántas veces lo golpean? Golpean, lo sacrifican una sola vez. Dios estaba en medio del palo y de la roca, ¿verdad? Una sola vez. Los que se empeñan en volverlo a sacrificar y a sacrificar y a sacrificar se están equivocando totalmente, porque a Jesucristo lo golpearon una sola vez y después con Él lo único que puedes hacer que es hablarle, relacionarte, no puedes hacer nada más. Porque Jesucristo lo golpearon una sola vez y cuando vuelva otra vez será golpeado. Jamás volverá a ser golpeado. Jesucristo fue golpeado una sola vez y lo único que puedes hacer ahora es relacionarte con Él y aceptar que Él te da vida y que saca muerte de la vida, que saca agua de donde no había agua y te da vida por la eternidad. Primera de Pedro 3:18, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios. Cristo solo podía ser golpeado una sola vez. Así que concluyo. ¿Moisés pisó la tierra prometida, sí o no? Me encanta hacerme el listillo, ¿verdad? Me estudio el texto antes, entonces parezco no y sí. Sí pisó la tierra prometida. Pero muchísimo mejor de lo que él hubiese pensado. Monte de la Transfiguración, me imagino la conversación. Alguien tiene que ir a animar a Jesucristo, está a punto de morir. Todos los ángeles, yo. No. Tiene que ser alguien que sepa lo que en cierta forma está pasando. Alguien que haya estado con tristeza de muerte. Elías, yo he estado ahí. Moisés, yo, por favor, déjame. En el monte de la Transfiguración, ¿quién pisó la tierra prometida? Elías y Moisés. La pisó no con un pueblo rebelde, la pisó con el mismo Cristo. Ni siquiera lo que nosotros pensamos que es bueno para nosotros es lo que Dios nos va a dar. Nos va a dar muchísimo mejor. ¿Y sabes qué? Solo en Dios, todo lo que hagamos, lo bueno y lo malo, será convertido en gloria. Solo en Dios, las equivocaciones, la rebeldía, tu pecado, tus errores serán convertidos en gloria. Solo en Dios tendremos el futuro más glorioso que podamos imaginar. Gloria a Dios. Amén. Oremos. Dios de los cielos, gracias porque no nos acercamos ni a la zapatilla, a la sandalia de Moisés, Señor. Y así todos tú nos has perdonado, así todos tú nos
has transformado, así todo te has querido relacionar con nosotros, Señor. Gracias porque fuiste golpeado una sola vez para llevar el pecado de toda la humanidad y después relacionarte con nosotros. Si en esta mañana alguien no se ha relacionado contigo, que acepte el sacrificio divino en la cruz y pida que el Espíritu Santo entre en él y lo una contigo para la eternidad. Señor, gracias por este ejemplo. Gracias porque Moisés obviamente se arrepintió y lo escribió y lo podemos leer hoy. Gracias, Señor, porque el futuro de Moisés fue muchísimo más glorioso de lo que él nunca hubiese imaginado. Te bendecimos en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Esta canción y Marco nos despedirá en una oración.